¿Qué pasa con el crecimiento? No todo es genética, sino también es el medio ambiente que se encarga de estimular o sobreestimular el crecimiento acelerado o el desarrollo acelerado en nuestra población. Por lo tanto, ¿qué requerimos nosotros? Un análisis que nos diga en qué momento es el más adecuado para aplicar determinados tipos de terapéuticas o de tratamiento. Por ejemplo, si yo quiero aplicar una máscara extraoral, ¿sí? Una máscara de tracción, yo lo podría hacer ¿en qué momento sería? Desde que somos pequeños, porque estoy trabajando sobre la maxila, hasta que yo pase el surco de crecimiento. Pero si yo tuviese un paciente clase 2, en la cual necesito un propulsor mandibular, el propulsor mandibular no lo puedo hacer en cualquier etapa del crecimiento. ¿Por qué? Porque está evidenciado que la zona condilar, que es la zona primaria de crecimiento de la mandíbula, que es el examen, ¿sí? Mientras más te acerques al surco de crecimiento escapular, a la cima de nuestra curva, es ahí donde la mandíbula va a tener mayor actividad de crecimiento. Es ortopédico. ¿Qué pasaría si yo tengo un paciente en clase 3? ¿Sí? Varón. Pero de 14 años. Vamos por el más chiquito, 12 años. Pero cuando evalúo al paciente, no tiene características de un adolescente, jovencito. Por lo menos no cae en el promedio de sus compañeritos. ¿Sí? Sus compañeritos están más altos, este es más bajito, ¿sí? Este es más maduro, tiene signos, por ejemplo, características secundarias, ya tiene bigotito, ¿sí? Y luego más gruesa y sus compañeritos todavía no. ¿Qué te podría dar como una posibilidad? Que este chico ya esté iniciando el proceso de maduración o ya haya completado el proceso de maduración, una de dos. ¿Sí? Aunque completado no, pero sí iniciado de manera pronta. Entonces a mí me interesaría saber, porque si quiero hacerle algún tratamiento ortopédico voy a depender en qué fase de crecimiento está. Como acaban de entender, va a haber eficiencia en determinado momento para cada malnutrición, especialmente si tengo patrones esqueléticos específicos. No funciona eso. No funciona eso. Si yo tengo un paciente de clase 3, yo lo tengo que atender prontamente. Uno, porque hay que hacerle un redireccionamiento del crecimiento mandibular. Nosotros no restringimos el crecimiento mandibular, lo redireccionamos. Y por lo general la redirección significa un movimiento horario del cuerpo mandibular a través de una compresión del cuerpo hacia atrás, a través de manera secundaria de una máscara de Petit, por ejemplo, o una máscara del aire. ¿Dónde se apoya una máscara de Petit? Frente y mentón. Y si yo me estoy apoyando en mentón y estoy jalando a nivel medio, ¿sí? La fuerza se está descargando acá. ¿Qué está haciendo con la mandíbula? Está generando una restricción a nivel condilio porque le está dando una fuerza posterior. Y yo en algún momento les he dicho, ¿no es cierto? Si ustedes tienen un paciente que tiene mordida cruzada anterior, temprana, a ese paciente hay que expulsarlo lo más pronto posible. Porque, ¿qué pasa cuando tenemos distracción condilar? Es decir, un espacio mayor entre la cavidad glenoidea y el cóndilo. Si lo estamos jalando o se está reposicionando más adelante. Este espacio está liberado de compresión. Entonces, en el paciente clase 3 no nos conviene eso. ¿Por qué? Porque no tengo nada que guíe o redireccione el crecimiento del cóndilo, porque no está en contacto, más bien está siendo jalado, lo cual permite que crezca a mayor velocidad. Por lo tanto, si tienes un niñito de 3 añitos, 4 añitos, ¿sí? 3, 4, 5 años, que tiene mordida cruzada, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer pistas de restricción, pistas inclinadas, porque inmediatamente hay que tratar de que se descruce y haya un tope anterior para que esta mandíbula
no se dispare hacia adelante. Entonces, los pacientes clase 3 son pacientes muy complejos en su tratamiento, en donde no podemos prometer nada ortopédicamente. Doctor, ¿por qué no podemos prometer nada? Porque muchas veces está influenciado enormemente por su genética. También sabemos, ¿sí? También sabemos que si yo comparo un paciente clase 1 y un paciente de patrón esquelético clase 3, el paciente clase 3 está demostrado en investigación científica que puede sobrecrecer, tener un crecimiento residual de hasta 3 años después del surto de crecimiento. Yo ya no crezco estaturalmente, pero mi cóndilo puede seguir creciendo hasta 3 años. Entonces, ¿qué pasa si tú lo has atendido dentro del proceso de crecimiento? Venía con mordida cruzada anterior y lo has logrado descruzar con un camuflaje ortodóntico, ¿sí? Terminó el punto de crecimiento y tú dices, gracias Rosito, lo solucioné, pero se te aparece en el 4º año. Existe siempre esa posibilidad. En el paciente clase 3 nunca prometa nada. ¿Sí? De nuevo, en el paciente clase 3 nunca prometan nada. Ustedes digan, vamos a intentarlo y a ver qué pasa con la biología. ¿Y si el paciente ya es mayor de 25 o 26 años? No, ya un paciente adulto se entiende que ha pasado por el término del surto de crecimiento y también por ese periodo de sobrecrecimiento, que puede darse como que también no puede darse. No todos los pacientes de patrón esquelético clase 3 tienen este periodo prolongado de sobrecrecimiento. Hay algunos que una vez que termina el surto de crecimiento se queda ahí nada más, ya no sobrecrece. No es una norma general, pero sí sabemos con evidencia científica que puede ocurrir. ¿Sí? En cambio, en un paciente adulto, salvo que tenga la hiperplasia congenital activa, ¿sí? Va a seguir adelantando, pero en un adulto ya no crece, ni sobrecrecimiento hay. Y estamos hablando, según el ejemplo de la doctora, de un paciente de 25 años, ¿no? En las mujercitas es más sencillo, porque la menarquia, ¿sí?, nos ofrece un punto de partida para el cese de crecimiento estatural. En promedio, una niña después de la menarquia tiene entre 6 meses hasta 12 meses en algunos casos para el crecimiento estatural. ¿Sí? Entonces, cuando veamos una compañerita que está chaturri como yo, es porque ha menstruado temprano. Una posibilidad. La otra posibilidad es la genética. Papás bajitos. ¿Ya? Doctor, yo tengo una confusión. Por parte, ¿qué es la duda? Doctor Guerrero. Tiene 2 efectos. Uno es la tracción maxilar, pero como efecto secundario hay un redireccionamiento del cuerpo mandibular. ¿Por qué? No te olvides tu pregunta. La máscara tiene 2 puntos de aplicación, ¿no? 2 puntos externos. Aquí y acá. ¿Sí? Acá se está apoyando, acá se está apoyando. Y esta es una fuerza reactiva. Esta es una fuerza reactiva. Porque su fuerza activa está dada de una conexión desde la maxila, ¿sí?, a un gancho. Y esto se conecta en el sector anterior a una zona de fuerza. Entonces, esto lo que está haciendo es una fuerza de tracción maxilar. Y su contrafuerza o su fuerza reactiva está en las zonas de apoyo. Acá apoya, acá apoya. El apoyo significa que los tres se vienen. ¿Sí? Entonces, nuestra mandíbula tiene un eje bisagra, ¿no? Un centro rotacional. ¿Dónde está? En el centro. Pero si yo tengo una fuerza que me está empujando, ¿qué va a pasar? Puedo yo tener acá una reducción
por compresión, ¿sí?, de ese cóndilo, de esa articulación, perdón. Pero la fuerza tiene que disiparse a alguna parte. Entonces, esta fuerza genera una posterorrotación, porque si estoy empujando acá, fuerza por distancia es una fuerza hacia allá, ¿cierto? Y esa es una distancia, momento, horario. Mandíbula entonces postero, rota. Postero rota. ¿Sí? Bueno, están viendo postero rota. Esta es una posterorrotación. Estoy empujando, hay una distancia, hay una trayectoria de fuerza, hay una posterorrotación. ¿Te conviene en el clase 3? Sí. Sí, te conviene. Si yo tengo un incisivo aquí y otro incisivo por acá, ¿sí? ¿Saben eje cartesiano? ¿Qué? Eje cartesiano. X. Sí. Si a esto posterorrotas, es una curva, ¿no? Si esto posterorrotas, puedes pasar de 0,0 a, vamos a poner, menos 5, menos 5. Ten buena cuenta qué es lo que estás consiguiendo, que el vorticisal del incisivo inferior se encuentre más atrás. ¿Cuál es el efecto secundario? Que afecta a la parte vertical. En un clase 3. ¿Sí? Entonces, posterorrotamos, miren, eje cartesiano. Posterorrotamos, verticalmente se abrió, pero sagitalmente está más atrás. Entonces, sí hay una corrección secundaria por retroposición mandibular. Doctor, ¿y no se corre el efecto de cross con área que Sí, claro. Es depende de la fuerza. Pero es depende de la fuerza aplicada. La fuerza y de la Por eso, condiciones. el inicio de la fuerza está en alrededor de 400 gramos por lado. No puede ser. Puede más, sí, pero bajo riesgo de Estás concluido. Pero no solamente existe una posterorrotación mandibular, sino que hay un efecto de adelantamiento de quién? De la maxila. ¿Sí? Entonces, de nuevo, otro ejemplo ordenado acá, 0,0. Y este pasaría a estar más adelante. A veces con efecto vertical, que puede estar más arriba o más abajo, depende de cómo coloques tu máscara. ¿Sí? Influye mucho la posición en la que se coloquen las ligas, ¿no? O sea, Claro. si es De la dirección de fuerza puede generar en la maxila lo siguiente: que yo lleve la maxila en este sentido, lo cual me convendría, pero también puede generar esto, o puede generarme esto. ¿Qué, doctor? Depende de cómo estoy colocando mis ligas, la dirección de fuerza. Puedo generar, en vez de adelantamiento de la maxila, canteo lateral o sagital, porque este es canteo frontal, pero también hay canteo sagital. O sea, maxila, cuerpo maxilar, en vez de que se me vaya hacia adelante y hacia abajo, que es la dirección de crecimiento normal de la maxila, puede generar esto: descenso posterior, compresión anterior. O puedo generar esto: intrusión posterior y extrusión vertical anterior. Depende de cómo coloques la liga. O sea, doctores, ¿podemos meter la pata con una máscara exterral? Por supuesto que sí. Tanto la de clase 2 como la de clase 3, porque funciona para el petit o funciona para el arco extraoral. Entonces tenemos que saber dónde están los centros de resistencia de las estructuras en las cuales vamos a someter la fuerza. Y para eso está esto de aquí. Primero tengo que saber en qué fase de crecimiento está, porque yo a una chica de 16 años no le voy a poner una máscara extraoral. Bueno, ¿qué sentido tiene? Dependerá del surto de crecimiento. El surto de crecimiento es esta curva.
Es como una campana de gas, ¿no? A los que les gusta la estadística, una campana de gas. Que lo utilizamos mucho. Es un comportamiento muy frecuente en la estadística de salud, ¿no? A las enfermeras les gusta bastante esto, ¿no, doctora? ¿Sí? Los promedios, las medias, las medianas. La sal. Cuando hacen estadística, dependiendo del área en la que está, pues no todas hacen. Mi esposa es licenciada en enfermería, me acuerdo cuando trabajaba. ¿Qué estás haciendo? Entonces, miren, yo dependo de ciertos momentos. Vamos a hablar de esta imagen. ¿Sí? Cuando yo hablo de crecimiento estatural relacionado al momento en el que se encuentra el paciente, por lo general, cuando hablamos de carpales, hablamos de ciertos estadios formativos de manos y muñecas. ¿Sí? Hay varios de acá. Los vamos estratificando, ¿no? Por estadios, etapas, momentos. Ahorita lo vamos a ver. Hay un momento crucial aquí, que es la mitad del flujo de crecimiento a determinado momento de la vida. Estas etapas para nosotros son cruciales, especialmente cuando queremos trabajar con mandíbula, porque son las zonas propicias para acelerar el crecimiento mandibular. Por ejemplo, si yo quiero hacer adelantamiento mandibular, yo me tengo que acercar lo más posible a esta etapa donde mi crecimiento estatural se encuentra acelerado. Acelerado. Por debajo de esa etapa, ¿puedo aplicar terapias ortodónticas? Sí, pero con menos éxito para el crecimiento mandibular. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, yo podría aplicar para la maxila, si quiero hacer tratamientos tempranos. Maxila no es lo mismo que mandíbula. Su comportamiento es totalmente distinto. Aquí para la maxila, aquí para la maxila, aquí para maxila, acá puede funcionar maxila. Aquí habría que ver si funciona maxila. En cambio la mandíbula para adelantarla, para hacerla crecer, para estimular su redirección, es más eficiente en estas etapas. Inclusive la maxila puede utilizarse un poquito, para la maxila rojo puede utilizarse un poquito después, si es que yo hago anclaje cortical. Anclaje cortical. En la actualidad estamos modificando muchas veces el comportamiento de estas terapias a raíz del uso de la fuerza directamente, ya no en ambiente que disipa la parte ortopédica, sino directamente al hueso. Y hay terapias que me obligan a mí, en teoría, a aflojar las suturas circunmaxilares que muchas veces son las que también se encuentran en el tratamiento ortopédico. ¿Qué les había dicho en la mañana? Si yo quiero hacer un tratamiento de disyunción, ¿quién se opone? Los músculos. Músculos, fascias, maderas, ligamentos, pero especialmente en el tejido esquelético, las suturas circunmaxilares, o sea, la unión con los esqueletos. ¿Sí? Entonces, hay terapias como el alargamento, por ejemplo. El alargamento es una especie de protocolo en la cual nosotros vamos a aperturar el tornillo de disfunción, luego lo vamos a volver a cerrar, luego lo vamos a volver a abrir, luego vamos a volver a cerrar, luego vamos a volver a abrir, luego vamos a volver a cerrar. ¿Qué te dice la evidencia científica? Que es una forma de liberar las suturas circunmaxilares. Aunque hay artículos que dicen que la RAMEC realmente no tiene una eficiencia o una diferencia estadísticamente significativa. ¿Sí? Hay de todo cuando hablamos de la RAMEC. Los invito a leer sobre al-RAMEC.
encontrarán las dos vertientes, aquellos que dicen que el Alramex sí funciona, ya encontrarán la otra facción que dice el Alramex no tiene diferencia estadísticamente significativa. Pero lo propongo acá porque lo tienen que saber, ¿ya? Si yo tengo un paciente más o menos cercano por acá en este estadio, yo trataría de hacerle el Alramex por lo menos. Siempre el por si acasito funciona mejor que nada. ¿Sí? En cambio, para estas fases más tempranas, ¿para qué aplicaría la Alramex? Si no tengo resistencia de tejidos, va a ser más eficiente. Entonces, en un clase 2, mandíbula chiquita, maxila adelantada, ¿qué aplicarías? Depende. Depende de la edad. No, depende de qué estructura está alterada. Si tú tienes un patrón esquelético clase 2, puede ser por culpa de maxila, puede ser por culpa de mandíbula. Si es por culpa de mandíbula, te convendría generar el avance mandibular aquí. No, porque no va a funcionar. Porque la mandíbula está muy lejos del surto de crecimiento, de su velocidad máxima de crecimiento. Entonces tengo que esperar. Y la espera significa que tu tratamiento ortopédico va a ser más largo, porque no es que no lo vas a hacer, ¿sí? Pero tienes que saber que aquí es bastante ineficiente. Entonces utilizamos, por ejemplo, aparatología funcional. Aquí, aparatología funcional. Pero hay ortopedia interceptiva también, ¿no? ¿Sí? En donde la aplicación de fuerza es más grande. El aparato está fijo. Entonces buscamos eficiencia en esto. Pero si en este mismo paciente no es culpa de la mandíbula, sino es culpa de la maxila, ¿lo puedes aplicar antes? Sí, pues. Porque la restricción maxilar ahí se va a estar así como la sobrina del odontólogo Salvando Nemo. ¿Qué creen? ¿Que no aplicamos eso? Por supuesto que aplicamos. Hay un grupo de pacientes en donde nosotros utilizamos máscaras extraorales y utilizamos arcos extraorales. No es que en la actualidad está desfasado, no. Cuando toca aplicar, toca aplicar. ¿Ya? Para aquellos que satanizan la ortopedia interceptiva, ¿no? Si se utiliza hay bastante. A veces quieren solucionar todo con un glande, con un bionato. No. Tiene sus etapas de eficiencia. ¿Ya? Y vamos con la primera diapositiva. Entonces, debemos considerar la osificación del hueso para la predicción de crecimiento facial, por supuesto que sí. ¿Qué dice acá? La maduración individual puede evaluarse por indicadores como incremento de la altura del cuerpo. Si yo veo un adolescente que está más alto que la media, ¿sí? Yo voy a aplicar un tratamiento ortopédico a la madurez. Cambios físicos también en las pacientes, en los pacientes me van a afectar. Como por ejemplo el color apocrino. Si yo tengo un preadolescente, un preadolescente, 8, 9 años, y ya sientes olor apocrino, tú tienes que ya tener una alerta. Porque los niñitos tienen olor apocrino, olor axilar, olor púbico. No, ¿verdad? A ver, ¿cuántos tienen hijos? ¿A qué edad empezaron a oler? No a vinagrillo, porque los niños huelen a vinagrillo, ¿no? Me refiero al olor apócrino, al olor adulto. ¿Sí? No es tan temprano. No es tan. Un niño de 6 años habría que tener una alerta endocrinológica. Habría que hacerle un seguimiento endocrinológico si tú sientes que tu paciente pequeñito, 6, 7, 8 años, tiene olor apócrino. ¿Ya? Si tú ves cambios físicos, como por ejemplo botón mamario de una niña, 8, 9 años, eso no es normal. Es el preludio de que está empezando su proceso de adolescencia. ¿Sí? El botón mamario en niños no nos conviene si vamos a aplicar tratamientos ortopédicos
ortopédicos de determinada fase. Si yo veo una niña con botón mamario, hay que advertirle a la mamá que hay que hacer un seguimiento endocrinológico. Hay que pedirle perfil endocrino, que le haga seguimiento, ¿ya? En la actualidad, ¿va de la mano el desarrollo con la erupción dentaria? La verdad es que no, se ha desfasado bastante. Antes los caninos superiores, por ejemplo, aparecían 12 años en específico. En la actualidad vas a tener niños de 10 años con erupción de canino superior. ¿Sí? Entonces, hay cierto desfase en la actualidad. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué en la actualidad hay estos desfases? ¿Por qué? Eso ya lo he conversado en algún momento con ustedes. ¿Qué pasa en nuestra población de Perú? ¿Por la dieta? La dieta es importante. ¿Qué pasa con el control de la dieta? Exceso de carbohidratos. Hay exceso de carbohidratos, ¿cierto? Rompe lo que la naturaleza ha venido controlando a través de cientos de años. En la actualidad, en las últimas décadas, tenemos una libertad enorme en el consumo de alimentos ricos en carbohidratos. Especialmente los peruanos tenemos una dieta muy desbalanceada de carbohidratos. Una ausencia de uso de proteínas, ¿sí? Una ausencia de uso de proteínas. Por lo cambio genera cambio metabólico, alteración metabólica, pero no solamente eso. En la actualidad está probado que casi en todo Perú no hay control, ¿sí?, sobre agroquímicos. Y existen muchos agroquímicos que son disruptores hormonales. ¿Quién está más proclive a la disrupción hormonal, los adultos o los niños? Los niños y adolescentes, obviamente, porque están en fase de maduración. Entonces, los disruptores hormonales con los que en la actualidad son dispuestos, mucho de las verduras que consumimos, como por ejemplo el apio, las fresas, la cebolla china, se utiliza un fungicida azul. Yo antes de ser odontólogo estudié ingeniería agrícola, ya, en la segunda carrera. Y nos acordamos, y me acuerdo en esa época, que justo ese fungicida había sido prohibido en Europa por ser disruptor hormonal. Estamos hablando de hace unos 30, 25 años atrás. ¿Ah? En Europa ya había sido prohibida, ¿sí?, este fármaco antifúngico porque era disruptor hormonal, acelera justamente los cambios hormonales en los niños. ¿Pero qué creen? Acá se utiliza. Y en gran cantidad. En los estudios del año pasado encontraron este disruptor hormonal en una concentración 1000 veces superior a lo permitido en aquella época de hace 25 años. O sea, acá somos una salvajada en el uso indiscriminado de sustancias prohibidas. Ahí ya tenemos un gran problema. Porque como sabes qué comprar, difícilmente sabes qué está consumiendo tu familia. Lo mismo con la fruta. En la actualidad yo a ninguna niña le doy fruta sin haber pegado. Al haber pasado por esta carrera, sabes cosas que la industria de acá no controla. Entonces, frutas con cáscara ya no se utilizan en mi casa. Verduras con cáscara no se utilizan en mi casa. Ustedes sigan ese consejo. Yo les digo por ¿Y la cebolla? ¿Ah? ¿Y la cebolla china? La cebolla china es inevitable que quieras hacer. El brócoli, inevitable. Hay vegetales inevitables. Hay vegetales inevitables. Cómprate tu chat. Y no crean que lavándolo se sale el fármaco. No sale. Echándole bicarbonato, no sale. Echándole vinagre, no sale. Hipoclorito, no sale. Hirviéndolo, no se destruye. Por eso tenemos una población en enorme riesgo por agroquímico. Y nuestras autoridades quizás tienen conocimiento de eso. Entonces, no solamente es lo que consumimos, sino también otros hábitos secundarios que tenemos en nuestra población. La época o el momento de sueño. ¿Sí? El momento de sueño
ahora en la actualidad es mucho más tarde. Estamos expuestos a luz azul, estamos expuestos a luz artificial, luz azul de nuestros dispositivos, televisor, tablet, computadora, celular, ¿sí? Y la luz artificial en la noche lo prendemos más allá de las 8 de la noche, donde es la hora en donde el niño debería ir como máximo a dormir. ¿Por qué? La hormona de crecimiento tiene un periodo de secreción más eficiente que va entre las 8 de la noche y las 12 de la noche. Dependemos niños y adultos de la hormona de crecimiento. ¿Por qué el adulto? ¿Nosotros crecemos? Mi panza crece. Mentalmente. La modelación de las células. Mi enamorado todavía no Envuelven en papel. En los niños se entiende que hay un proceso todavía de crecimiento, ¿no es cierto? Es natural. Entonces, la secreción de la hormona de crecimiento es sumamente importante para el estiramiento estatural. Pero no solamente eso. La hormona de crecimiento cumple otros factores protectores en niños, adolescentes y adultos. Nos sirve para reparación tisular. Nos sirve para la renovación de los procesos a nivel cerebral también. Si tú no duermes a tus horas eficientes, algo que seas residente de ortodoncia, no estás permitido de dormir, pero cuando sales de ese periodo, tienes que tener una higiene de sueño adecuada. Significa que no puedes ver dispositivos una hora antes de que vayas a dormir. Los niños entonces en tratamiento ortodóntico hay que decirle a los papás, una hora antes de que se vaya a la cama, que es a las 8 de la noche, tienen que pedirlo, ¿sí? Tienen que solicitarlo como parte del tratamiento ortodóntico. ¿Por qué? Porque si no se reparan los tejidos, el movimiento ortodóntico es lento. Entonces, una hora antes, ese niño no tiene que tener pantallas de ningún tipo, ni la tele. Pero también hay un proceso digestivo que nos involucra en el proceso de sueño. Tú no puedes empezar a iniciar digestión una hora antes de que te vas a la cama, ¿sí? Porque retrasa justamente el proceso de sueño. La secreción de hormonas a nivel cerebral que te van a permitir rendirte, ¿sí?, al sueño. Entonces, ¿qué le vas a pedir a tu paciente, doctor? Que duerma temprano. ¿Una hora antes? Nada de celular. Nada de dispositivos, pero también una hora antes, Nada de alimentos. nada de comer. Se come máximo hasta las 7. Máximo hasta las 7. Después de las 7 ya no puede comer tu niño, ¿sí? Y después de las 7 nada de dispositivos. Así condicionas al papá para que te ayude en el tratamiento ortodóntico en este tipo de condiciones, ¿ya? Si no, lo mandas al endocrino y el endocrino le va a decir lo mismo. Sí. Entonces, como cuesta el endocrino, no es barato. ¿Sí? Tú le dices, ¿sabes qué? El tratamiento ortodóntico requiere esto, pues. Y el endocrino sabe su chamba. Le va a mandar a hacer carpales, le va a mandar a hacer un perfil hormonal. Sí, le va a costar y eso ya no le gusta al papá, ¿no? Le va a quitar el dispositivo a los hijos porque cuesta el bolsillo. ¿Sí? Y tú le vas a decir, mira, yo estoy pronosticando un tratamiento de 2 años. Si tú no sigues lo que te estoy recomendando, eso no va a terminar en 2 años, va a terminar en 3 años. A expensas de tu bolsillo, porque no es que yo después de 2 años no te voy a cobrar, por supuesto que cobro. Así le vas a decir. ¿Ya? Porque nosotros no cobramos así todo de frente, no, no es buena idea. ¿Por qué? Porque estamos sujetos aquí a la respuesta biológica. Esto no es un tratamiento de endodoncia. Acá dependemos de respuestas biológicas. Por lo tanto, esos presupuestos únicos y exclusivos no existen. Tú puedes cobrar cuota inicial y de ahí para adelante cobrar hasta el término del tratamiento. Un prorrateo bajo advertencias, ¿no? Nosotros somos monjas, cobrar.
El resto es lo que hemos venido conversando. ¿Ya? Esto también es conversado. Entonces, lo primero que nos interesa a nosotros es el análisis verbal en un individuo para determinar la madurez que tiene en determinada fase de crecimiento, en determinado momento del tratamiento. Y esto para entender justamente eso, lo de la edad. Vamos a determinar las placas terminales epifisiarias que van a indicar la edad ósea exacta para la comparación con la edad cronológica. Cada vez más se desfasa muchísimo esta evaluación. Entonces nosotros tenemos variables ahí. Uno es la edad cronológica, otro es la edad dentaria, ¿sí? Otra es la edad ósea. Hay varias variables que conjugan en tu paciente. Antes era más parejito, ¿no? La edad dentaria iba con la edad cronológica, iba con la edad ósea. Hoy en día no siempre va a la par. El surto de crecimiento puberal es la época en la que el niño va a alcanzar su mayor grado de desarrollo y maduración de las dimensiones craneofaciales. Si vemos este cuadro, es la época máxima del surto, o sea, el pico máximo del surto de crecimiento. Surto es todo esto, ¿ya? Es la campana de Gauss que ustedes ven ahí. El pico máximo es donde el niño va a alcanzar su mayor velocidad de maduración. Después van a haber cambios, por supuesto que sí, ¿no? Pero cambios más secundarios o más lentos. Las mujercitas deben saber, lo deben haber notado. Ustedes han crecido al inicio más que sus compañeros varones, y de ahí tuvieron su menarquia y estiraron. No, pues, muy poquito, ¿no? Muy poquito estiraron. En cambio, los varoncitos, después de lo que ustedes lo veían así, después lo veían así, ¿no? Así como yo. Entonces empezamos con esta subdivisión. La mano va a tener 27 huesos, 14 huesos en los dedos, caen amarillito. En el metacarpo, 5 huesos. Y en el carpo, 8 huesos. ¿Cuál es el metacarpo? El que está en azul. ¿Cuál es el carpo? El que está en rojo. Y la muñeca, básicamente, está azul. ¿Ya? En la muñeca tenemos dos huesos importantes: el radio y el cúbito. Para nuestra evaluación, el radio cumple un rol fundamental, porque hacer el hueso anexo a la extremidad más grande es el último en cerrarse. Entonces, cuando tenemos el capeamiento o el cierre epifisiario del radio, ya no hay vuelta que dar, tú no vas a crecer. Si quieres crecer, tienes que mandarte a operar las piernas y estirarlas, ¿no? Por distracción. Hoy en día se hace bastante esa operación. ¿Qué espera, profe? ¿Qué espera, doctor? Bien, se ha operado. Pero es una médica. Qué vanidoso. Entonces, cuando hablamos de dedos, ¿ya? Cuando hablamos de dedos, tenemos que recordar que nuestros dedos tienen falange. Falange proximal, que es la que se acerca a tu cuerpo, falange media o medial, y falange distal, es la que se aleja. De estas, ¿cuál es la más pequeña? La distal. La distal. ¿Ya? Ubíquense aquí porque hay algunos que se confunden en el examen cuando les toque el siguiente examen. ¿Cuál es la falange distal? La que está más cerca al organismo, la que está más lejos del organismo. La que está más lejos. La epífisis es la extremidad y la diáfisis es la región media del hueso. Acuérdense de los huesos largos. Suelto. ¿Sí?
¿Cuál es la diáfisis del fémur? Básicamente todo el cuerpo, ¿no? ¿Y la epífisis? El extremo. El extremo, la cabecita. Y es importante esta determinación de qué es epífisis y diáfisis, porque ¿en dónde se encuentra el cartílago de crecimiento? En las epífisis. En la epífisis. Los cambios de alargamiento del hueso largo se encuentran en la epífisis. Doctor, ¿cómo es eso? Yo tengo un hueso largo. ¿Sí? Acá en el extremo, esta zona de aquí es la encargada de generar hueso nuevo por la posición que permite el alargamiento de las estructuras. En el carpo, en cambio, tenemos dos filas óseas. El escarpoide, el semilunar, piramidal y pisiforme. Estos se acuerdan de pregrado, ¿verdad? ¿Sí? En pregrado utilizamos memotecnia. ESPP, ¿no? ¿Se acuerdan? Utilizábamos una memotecnia. Y en la segunda fila tenemos el trapecio, el trapezoide, el hueso grande, el hueso ganchoso. Aptatum es el sinónimo del hueso grande, ¿ya? Pinten. Cierra, no, los ojos los pinta de negro, la punta es negra. Acá hay una candidata. Acá no hay resentimientos, al que se duerme le quitamos. ¿Sí o no? Sí. Y le dibujamos. Sí. Pelito. Feliz de pelo. Eso. No es eso. Así como Harry Potter. Feliz del sol. Una S, dije compañero. No sé. De zapa. Entonces, mira, la epífisis para nosotros son estructuras sumamente importantes de esta manera. Epífisis es el extremo, seguir con nosotros. La diáfisis es la parte medial, es la parte canchica. Aunque parezca un poco absurdo, hay que señalar que los presidentes se confunden mucho cuando vamos a tomar exámenes, lo invierten. Aunque parece extremadamente sencillo, el error es altamente frecuente. Y aunque les parezca extremadamente obvio, es mejor especificar cuál es la epífisis y cuál es la diáfisis, ¿ya? Y esto va a cursar en estadios. Por lo tanto, se denomina estadio epifisiario el proceso de cierre que para nosotros va a ser de suma importancia para la determinación del estadio general de crecimiento del paciente. Va muy relacionado. Entonces, un estadio A, mejor hagan un screenshot para que después cuando estén en el examen sepan qué significa. Epífisis menor que la diáfisis. Es decir, el extremo, la tapita, es más angosta que el timón. ¿Sí? Esta es la diáfisis, esta es la epífisis. Esto de aquí tiene una dimensión menor que esto de aquí. Esto de aquí menor que esto de aquí. ¿Ya? B. Epífisis igual que la diáfisis. Entonces, esto ahora tiene la misma dimensión que mi pulmón. C. Cubrimiento epifisiario en forma de capuchón. No se cierra, pero ahora la forma de esta tapa es como si tuviese una media luna. ¿Sí? Media luna. Hay una cobertura. A ver, hazlo de nuevo. Está imaginando. Está Hay una. Hace que hagamos del muerto.
se hable de la forma epificiaria. Empieza a haber capiamiento. Hay una forma de capuchón. Una forma de capuchón. En el estadio D ya hay una unión epificiaria. Hay una unión entre la diáfisis y la epífisis. ¿Sí? Totalmente no definida. El estadio E es la unión total epificiaria y la F es la senilidad, cuando ya no podemos diferenciar. No podemos diferenciar. ¿Alguna vez han comido huesitos? ¿Sí? ¿Nunca han comido huesitos? No sabe de lo que te pilla. Cuando comemos un caldo de hueso, a veces encontramos un hueso largo de algún manjón y podemos ver la epífisis y la diáfisis, lo ves, lo destapas como si fuera una chapa y ves rugosidades. No sé si se han dado cuenta en algún momento. Es muy interesante este estadio D y E. Literalmente parece un solo hueso, pero lo puedes separar. Parece que hubiese una especie de unión íntima, pero todavía se puede separar unos caminitos de hueso. Lo mismo. Entonces, algunos indicadores de maduración esqueletal, por ejemplo, ¿sí?, nos van a permitir determinar el aumento en el ancho de la epífisis, osificación del sesamoideo, proyección y fusión. Fishman es uno de los análisis más frecuentes que nosotros utilizamos. Entonces, cuando el doctor Luciano Bene le pregunta, ¿le has hecho tu análisis de Fishman? ¿A qué crees que se está refiriendo? Ahora, no es el único análisis, por cierto, pero es el más frecuente que hemos utilizado. Los endocrinos utilizamos. ¿Ah? Los endocrinos utilizamos. Pero acá en ortodoncia utilizamos esto. Entonces, ¿qué vemos? Ancho epificiario, ¿no? Comparamos el ancho de la epífisis y de la diáfisis. A medida que la epífisis va aumentando su dimensión, es porque el proceso de maduración se va incrementando. Luego hay procesos de osificación, van apareciendo huesos adicionales. ¿Sí? El hueso sesamoideo, por ejemplo, es una de las características del proceso de osificación. Es un huesito adicional. El capiamiento, una vez que tiene esta forma de capuchón y empieza a unirse, este proceso se denomina capiamiento. Y luego está la fusión. Después del capiamiento es la unión íntima y la pérdida de delimitación entre epífisis y diáfisis. Allá no los podemos separar. Entonces vamos a utilizar indicadores, ¿sí?, de la maduración esqueletal. Aquí mejor hagan el screenshot. Después de cortar esto es un dolor de cabeza. Yo por lo general, voy a ser muy sincero, cuando quiero radiografía de mano muñeca, lo mando al endocrino. ¿Por qué, doctor? Porque muchas veces las cervicales no te permiten una definición completa del estadio de crecimiento en la que está. Hay pacientes de condición especial, donde sí necesitamos que el proceso de maduración sea muy específico en carpal. ¿Por qué? Por la forma de sus cervicales, porque la edad cronológica está muy distante de lo que nosotros estamos determinando en la edad cronológica, por ejemplo. Y miren que estamos observando lo mismo, ancho de la epífisis, osificación, proyección de la epífisis y fusión de la epífisis. En una mano, durante el proceso de crecimiento, no es que ocurre todo parejito para los dedos. Los dedos tienen procesos diferentes, ¿ya?, de estas conductas que vamos a observar. Entonces, de acuerdo a la combinación de claves de estos procesos, nosotros vamos a encajar al paciente en determinada edad. Eso es solamente para que vean el proceso de cambios que ocurren a través de los años. Los pequeñitos, miren cómo la diáfisis, ¿sí?, es mayor ahorita que la epífisis, casi inexistente, cómo va cambiando,
cambiando, va apareciendo la epífisis. ¿Qué quiere decir esto? Es un niño extremadamente pequeñito. Eso es lo que te está diciendo. Mira, no noto la epífisis. ¿Por qué no lo notas? Porque es un bebé. ¿Alguna vez han visto una radiografía completa de un bebito? ¿No? Es más, huesos largos parece que no existieran. Una epífisis. Claro, ese es extremo. Entonces vamos a ver estadios de maduración. Cuando hablamos de FMK, es la falange media encapeamiento. Esto es una representación de la nomenclatura. No se inicia en FMK, ¿ya? Lo que quiere decir es que los estadios de maduración tienen nomenclaturas. Cada una de estas tiene, propiamente dicho, una letra y un subíndice. Una letra principal, o dos letras principales y un subíndice. La letra principal te da la referencia a la falange, ya sea media, ya sea distal, ya sea proximal. Por eso les pregunto si lo ven, porque no estoy muy seguro que de ahí vean. ¿Sí se nota? Ya, entonces, cada vez que ustedes vean un puntito azul, tiene una letra y un subíndice. Es como si tuvieses esto de aquí. FM significa falange media. ¿Sí? Si fuese FB, falange distal. FP, y acá determina en qué fase está. ¿Ya? ¿En qué fase está? Por lo general va a decir K, pero también hay UI. Y después vamos a ver la nomenclatura de esas denominaciones. ¿Ya? Entonces esto es solamente para saber que cada código, porque es un código que nosotros manejamos, es para poderte ubicar justamente en determinada región de la curva, en base a la característica progresiva que van apareciendo en mano y en muñeca. Esto de aquí les recomiendo, si lo van a hacer ustedes, tengan esta tabla de imágenes. Así de sencillo, ¿eh? Esto es una comparación de tabla de imágenes. Como es para mí, engorroso. Y sí, pues para ser más específico, si es que no tienes una práctica continua, es mejor que te lo hagan tu endocrino. ¿Ya? Los endocrinos son bastante específicos para hacer eso. Las epífisis de las falanges distales con la misma anchura que las diáfisis es la fase FD. ¿Ya? Aproximadamente a 2 años del inicio del surto de crecimiento puberal. A 2 años del inicio del surto de crecimiento puberal. ¿Cuándo ocurre esto? Aproximadamente a los 5 años. Más o menos. A los 5 años promedio, ¿sí? Quiere decir que inicia este proceso más meticuloso de cambios a nivel carpal, que los podemos procesar, medir. Cuando están más pequeñitos, muchas veces no hay una definición entre la unión ósea. A veces parecía, si tú lo tomas a una radiografía, a la mano de un dedito, parece que no hubieran dedos. Parece que el hueso no está articulado, ¿sí? Parece que se estuviesen separados. No es que exista esa condición, sino que el proceso de osificación en este niño no está completo. Entonces, ¿con qué iniciamos? Con falange distal. ¿De qué dedo? ¿Qué número tienen los dedos?
O 1, 2, 3, 4, 5. Pulgares uno. 1. Un pulgar inicial. ¿Qué característica tiene el pulgar? ¿Cuántas falanges tiene? No tiene medial, ¿cierto? Solamente falange proximal y falange distal. Miren, 5 años, falange. Deberíamos ver la falange distal. A los 5 años promedio deberíamos ver la falange distal del segundo dedo. ¿Qué deberíamos encontrar en el segundo dedo? Índice, ¿no? Epífisis de la falange distal con la misma anchura que la diáfisis. Quiere decir que en el resto de dedos puede encontrarse en otra fase. Puede ser que las epífisis estén de menos dimensión que sus diáfisis. Pero acá, cuando ya encontramos el dedo índice, es decir, el segundo dedo, en la falange distal, que se encuentra al mismo nivel de anchura, es decir, esta tapa está igual que esta, yo ya sé cómo ubicarlo en mi surco de crecimiento. Es el inicio de esta medición. Surco de crecimiento falange distal, ahí estamos empezando. Cuando estamos un poquito más adelante, 7 años promedio, vamos a ver ahora falange proximal. Esta es la distal, esta es la proximal. ¿Es correcta esa imagen? ¿Es correcta esa imagen? ¿Ah? Los dedos no están muy juntos. ¿O tienen que ver la disposición? No, lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver manos de adultos y no manos de niños. Si ustedes se dan cuenta por qué les estoy mencionando esto, miren en el carro. ¿Qué les da idea? Oh, los ojos están separados. Los de acá señalan, pero ¿por qué están separados? Es porque todavía no han completado el proceso de modulación. Al inicio yo les decía, los huesos parecen que estuviesen ausentes, son muy separados cuando estamos más pequeños. Entonces, el segundo estadio. ¿Ya? Esta imagen, por eso les decía, esta imagen está bien. Estamos en el segundo estadio. No, pues aquí lo que estamos evaluando es el primer estadio. Esta es la falange distal, no es la falange proximal. La falange distal. ¿Ya? Aquí viene la falange proximal. Falange proximal. ¿Qué tiene que haber en el segundo estadio? En la falange proximal debemos encontrar la misma anchura que la diáfisis. Ahora estamos a 1 año del inicio del surco de crecimiento puberal. ¿Se ubica? Sí. ¿Cuál fue el primero? Falange distal del segundo dedo, ¿no es cierto? Del índice. ¿Cómo debería estar? Tienen el mismo ancho. La epífisis y la diáfisis tienen el mismo ancho. Cuando estamos en ese primer estadio, ¿qué nos da referencia de la maduración? ¿A cuánto tiempo estoy del surto o del pico del surto de crecimiento? 2 años. Esta era esta falange. Ahora estoy viendo esta de acá, la proximal. Si encuentro que están al mismo ancho epífisis y diáfisis, ahora yo sé que a través de esta falange proximal, si tienen el mismo ancho, ya no estoy a 2 años, estoy a 1 año.
Doctor, ¿y el resto de dedos? No, no te fijes porque van a haber cambios en el resto de dedos. Puede ser que sus epífisis y sus diáfisis estén todavía muy distantes en dimensión. Por eso es bastante específico acá. Por eso estoy señalando el dedo índice. Este es un comparativo, ¿verdad?, que podemos encontrarlo en distintas edades. 9 años, 10 años, 11 años. ¿Cómo debería estar? ¿En qué dedos? ¿En qué falange? No importa la edad, no miren cómo es un referencial, que podemos encontrar distintas edades, pero encontrar lo mismo. No esperen a que ya pasó un año, este niño está más maduro. No, la velocidad de crecimiento varía entre espécimen y espécimen, ¿ya?, entre persona y persona. Ahora tenemos a la falange media del ¿qué dedo? No. Este es el tercer estadio. Este es el cuarto dedo. Dale nombre a tu cuarto dedo. Cuando viene el novio y qué, con el anillo. Anular. Y el anillo de compromiso. ¿Cómo se llama? Estoy esperando ese lado. Entonces, ahora, ¿qué va a suceder? En la falange media del cuarto dedo o anular, miren que ya cambiamos de dedo, iniciamos con este, ¿no? Falange distal, luego la proximal. Ahora nos vamos al cuarto dedo. ¿Qué falange? Media. Media. ¿Sí? Ahora, ¿qué tiene que ocurrir? Que la debe tener el mismo ancho epifísico de áfisis. Ahora ya no estamos a un año del surto de crecimiento, estamos de 4 a 6 meses para el inicio del surto de crecimiento. ¿Dónde inicia, doctor? Es la primera recta. ¿Ya? Aquí va a empezar el ascenso del surto de crecimiento. Antes de esto, los procesos todavía están extremadamente lentos. Antes de eso, colocar un propulsor mandibular no tiene sentido, no va a funcionar. ¿Sí? Entonces aquí, ahora estamos en falange media, epífisis y diáfisis en el mismo nivel, ¿sí? Estamos de 4 a 6 meses del inicio del surto. Cuando quieran un break, porque se están desmayando varios, me avisan, ¿ya? Unos 5 minutitos más, nos movemos un ratito, porque si no, están así. La mayoría, así que ya sé que tengo que parar un ratito. Estaba pensando que algo comido rico. La buena, la buena, la buena, la buena. ¿Cuál es esta? Falange. Estamos en este dedo. Anular. Dedo 2. Falange distal. Luego nos vamos al falange proximal de este dedo. Luego nos vamos al cuarto dedo. Falange media. Y ahora vamos a ir a la G1. ¿Ah? Al gordito, al gordito. Ganchoso. El hueso ganchoso se encuentra al nivel de la terminal del dedo meñique. Entonces vamos a irnos por debajo del meñique. Vamos a ver el gancho del hueso ganchoso. Aunque sean redundantes, el gancho del hueso ganchoso. Entonces, antes de esta época no está el gancho. Antes de esta época no hay huesito. En el ganchoso no hay gancho. Aparece recién a esta etapa, ¿ya? Miren, acá no hay. A ver, encuéntralo. No hay. Mano en gancho.
cuando empieza a aparecer, miren comparativamente, cuando empieza a definirse, ¿ya? Ahí estamos en G1, GI1, inicio de aparición del gancho del ganchoso. Es aquí donde inicia el surto de crecimiento. Si tú ves el gancho en el hueso ganchoso, quiere decir que a partir de este momento tú puedes utilizar, por ejemplo, un propulsor mandibular. ¿Sí? Repasa. Iniciamos con este dedo. Falange distal primero, luego nos vamos a la falange proximal, luego nos vamos en este dedo a la falange media, luego nos vamos aquí abajo. G1. G1, ¿no es cierto? Porque el hueso ganchoso tiene que tener su gancho. ¿Sí? Recién empieza a aparecer, antes no hay. Aquí ya estamos en inicio del surto de crecimiento. ¿Sí? Inicio del surto de crecimiento. Aquí estamos a 2 años del inicio del surto de crecimiento. Aquí estamos a 1 año del surto de crecimiento. Aquí estamos a 6 meses más o menos, o 4 meses del inicio del surto de crecimiento. Falange media del cuarto dedo. ¿Sí? Y aquí estamos en el inicio del surto de crecimiento. Apréndase primero así. ¿Sí? 2 años, 1 año, 6 meses. Ponle 6 meses para redondear. 6 meses. Inicio. Ya está. Otra vez. 2 años, 1 año, 6 meses. Memotecnia es. Ya, sí, mamá, ya. Claro. Aquí ya inicia el surto de crecimiento. ¿Ah? Aquí ya inicia el surto de crecimiento. 2 años. Ahora, el hueso pisiforme. ¿Dónde está el pisiforme? Está más abajo del ganchoso. Miren la imagen. Antes del surto de crecimiento no hay pisiforme. ¿Hay o no hay? No hay. ¿Ven? Recién empieza a aparecer. ¿Cuál es el pisiforme? ¿Ya? Aquí ya apareció, pero no había pisiforme. Después del gancho, del hueso ganchoso, aparece el pisiforme. ¿Qué significa? Que está empezando la adolescencia. ¿Sí? Y empezó la adolescencia. Ya puedo tener olor apocrino en nuestros niños. Ya puedo iniciar la visualización de boca mamario en las niñas. Hay cambios secundarios. Ya puedo ver en varoncitos bozo. Voz. Aquí ya estamos dentro del inicio del surto de crecimiento, ¿no? La primera fase del surto de crecimiento. Estamos dentro del ascenso. En el ascenso inicia con la aparición del hueso pisiforme. Ahí le podemos tratar todo de la mandíbula. Sí. Propulsores manipulares. Podemos estimular el adelantamiento con aparatología. Va a ser más eficiente. Acá está al revés la imagen, ¿no? La volteada. ¿Se entiende que está al revés? Este es para agarrar esa marquilla. Este está a propósito volteado. Se me olvidó responderlo. Es que a veces me entra maldad cuando me estresan allá. ¿Sí? Y cuando voy a dar examen a veces lo hago así. A ver, ¿qué es eso? Voy poniendo nota. Les borro el quito y esas cosas. Luego del pisiforme viene la epífisis del radio por la misma anchura que la, no es diálisis, es diáfisis. ¿Ya? Acuérdense, y debo admitirlo que a veces me entra un proceso de maldad allá.
pongo errores a propósito porque, al igual que ustedes, a veces se me duermen, porque a veces la clase es a las 2 de la tarde, ¿no? Y están. Casi lo De compañía, despierta. Entonces, miren, la epífisis tiene la misma dimensión que la diáfisis a nivel del radio. ¿Cuál fue el primero del ascenso del radio del crecimiento? En el hueso ganchoso ahí inicia, ¿no es cierto? El surco de crecimiento. ¿Cuál fue el segundo? Más abajito, ¿no es cierto? El pisiforme. ¿Cuál es el tercero? El radio. Radio ahora, ¿cómo tiene que estar? La epífisis tiene que tener la misma dimensión que la diáfisis. También. Esa es la hora, una hora complicada también. Este es el anticipo del surco de crecimiento muscular. Estamos ascendiendo. Este es el ejemplo. Tenemos la epífisis igual que la diáfisis. ¿Sí? ¿Está grabando? Ahora nos vamos al... ¿Qué número? 4. ¿Sí? ¿Qué tiene que haber ahora? Capiamiento, cubrimiento epifisiario de la falange distal. ¿Sí? Si este estaba antes de... no, perdón, este era hueso medio. Ahora me voy a la falange distal. ¿Cómo tiene que estar? ¿El mismo tamaño? No, tiene que estar más evolucionado. ¿Se acuerdan que después de que tiene el mismo ancho empieza a formarse una especie de capuchón? Eso se llama capiamiento. ¿Ya? Entonces tiene que verse como que hay un sombrerito ahora en la falange distal del dedo Anular. Antes de eso, ¿cuál fue? El radio, ¿cómo tiene que estar? La misma. Del mismo tamaño. Antes de eso, ¿qué fue? Pisiforme, se te estaba formando. Antes de eso, ¿qué fue? El gancho, El hueso ganchoso. Tiene que verse el gancho del hueso ganchoso. ¿Ya? Sí, pues. Hueso ganchoso G1. Las mujeres tienen mejor memoria que nosotros. Sí. Que se acuerdan de todo. De nada. Aquí, a ver si se acuerdan. ¿Qué dedo es? Dedo 2. Falange distal, mismo tamaño epífisis y diáfisis. Luego vamos a la falange proximal, epífisis y diáfisis al mismo tamaño. Luego vamos al falange medial, epífisis y diáfisis del mismo tamaño. Luego vamos al hueso ganchoso. Hasta ahí, primer periodo. ¿Sí? 2 años, 1 año, 6 meses, inicio. Por encima del hueso ganchoso, pisiforme. Después del pisiforme, radio. ¿No es cierto? Después del radio, falange distal del cuarto dedo, encapiamiento, o sea, ya tiene su capuchoncito, ya tiene su preservativo. Así es. Tiene su capuchón. Claro, ya estamos a la mitad, Ya cuando vean el preservativo, aquí. ¿Se acuerdan? Ya fue. Estamos a la mitad del surco de crecimiento. Estamos a la mitad ya. Ahora sí ya se emociona y ya se despide. Ya no quieren break. Ya no quieren break. Falange distal encapiamiento. ¿Ya? Luego viene el famoso hueso sesamoideo. Cuando veas a ese, ya estás un poquito por arriba de la mitad del ascenso. Cuando aparece el hueso sesamoideo, hemos pasado de la mitad del surco de crecimiento. Tenemos que acelerar en los tratamientos. Si fue hueso sesamoideo, quiere decir que ya me falta poco. Estamos a 6 meses después del inicio del surco de crecimiento.
Ah, pero estamos a después del inicio del ciclo de crecimiento. Y miren, ahora No, en la imagen anterior que estaba viendo, Está en el capuchón, dice. estamos aquí. Falange distal, ¿sí? Del cuarto dedo. Está en F de cap. ¿Sí? F de cap. Cap, escapeamiento. Capuchón, preservativo. Claro que. Claro, más fácil. ¿Ya? Ahora, en el primer dedo. En el primer dedo. En tu dedo gordito. El pulso sesamoideo está cerca al tarso o metatarso. Entre el tarso y el qué proximal. ¿De qué dedo? El gordito. El sabrosón. Ah, sí. Así es. Inicio a los 6 meses del ciclo de crecimiento. Término al inicio de la unión del epífisis de la falange proximal. Miren, al término al inicio de la unión del epífisis de la falange proximal. Entonces nos está dando dos referencias para el quinto dedo. Primero, hay que corregir. Hay inicio del hueso sesamoideo, pero también está diciendo que hay el término de la unión del epífisis de la falange proximal. Y yo les sugiero que cuando lo guarden, pongan una bolsa ahí. Sí, sí, está. Break. Ya, estamos en el sesamoideo. Breakdance.